Hoy estaremos hablando acerca de algunos temas que son noticia en América Latina con nuestro consultor político Osvaldo Ramírez, quien siempre nos ilustra sobre lo que es noticia en nuestro continente. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Mayor, y Poco. feliz mañana para todos. Feliz mañana, gracias por su tiempo. Me gustaría que habláramos un poco sobre lo que ocurrió este lunes, este debate en Chile, una de las elecciones quizás más reñidas de los últimos tiempos, con dos candidatos que no pertenecen a los partidos tradicionales del país, con dos propuestas totalmente distintas. Háblenos un poco acerca de estos candidatos, uno con una posición firme sobre el tema migratorio, que es Kast, y bueno, en el caso de Boric se le ve como que busca un modelo más europeo. Quisiera que nos hablara acerca de nuestra participación como venezolanos en el mundo. Hay una comunidad importantísima de venezolanos en Chile. ¿Cómo ve usted este debate? ¿A quién favorece? Y en todo caso, para las políticas migratorias, ¿cuál de los dos hace una oferta más conciliadora? Sí, la verdad, bueno, estamos a días, a pocas horas de ese balotaje en Chile, pues, esa segunda vuelta electoral, en donde lo más resaltante es que estamos viendo dos candidatos, como bien lo planteabas, totalmente fuera del sistema tradicional que había gobernado Chile en las últimas décadas. No estamos hablando, no llegaron a imponerse los candidatos del partido de Michelle Bachelet, no llegaron a imponerse el candidato del partido de Sebastián Piñera, incluso llegan prácticamente cuarta y quinta posición. Después de un par de años de un proceso bastante crítico de violencia política, de cambios en las calles, de unas protestas bastante feroces, que llevaron prácticamente a modificar este mapa potencial de la presidencia en este país. ¿Ok? En primer lugar, hay que destacar que este debate yo creo que estuvo primero centrado en tres grandes temas para el ciudadano chileno, esos votantes chilenos, que fue primero ese fondo de pensiones, todo este sistema de pensiones que claramente ha sido bastante cuestionado, en un momento muy aplaudido por la forma en la cual se generaban procesos de pensiones privadas diferentes a la seguridad social clásica, y cómo lentamente esto no terminó cubriendo las necesidades de las personas. Segundo, temas asociados a la gobernabilidad. Hay que recordar que Chile está en este momento atravesando por una situación de formulación para una constitución, para una nueva constitución, un nuevo pacto, que no se había dado incluso después de la salida de Augusto Pinochet, quien gobernó con mano de hierro como dictador, y luego, entre comillas, como un presidente, pero tuvo un efecto importante también luego como comandante del ejército en la vida de los chilenos. Y tercero, en temas relacionados con la salud. Ahí hay un cuarto tema que tiene que ver con la educación privada, y particularmente por los costos prohibitivos para principalmente clase media y clase alta, perdón, clase media y clase media baja, poder acceder a temas de educación, particularmente la universitaria. Lo segundo importante es que estamos viendo una cantidad de venezolanos que están en Chile. Se estima que al menos hay más de 700.000 venezolanos en Chile, migrantes. Algunos de ellos lamentablemente han tenido que entrar por esos trochas, por esos caminos verdes. Incluso ha habido medios de comunicación que han detectado situaciones bastante complejas atravesando algunos desiertos entre Bolivia y Chile. Pero claramente estos ciudadanos dicen: yo no quiero un país en donde vaya a ser perseguido. Justamente parte del el tema migratorio que hacías en la introducción, porque uno de los candidatos claramente ha dicho: señores, aquí hay que cerrar la puerta al tema migratorio. Y no estamos hablando solo de una migración de venezolanos, estamos hablando, el segundo grupo más importante migrando en Chile es de personas haitianas que conectan y caminan junto con los venezolanos, prácticamente atravesando toda Sudamérica, y así como existe también una migración importante de bolivianos, peruanos y ecuatorianos, que comienzan a interpretar y a moverse de manera transfronteriza por interpretar que existen mejores condiciones de vida en alguna de esas naciones. Esto ha sido un punto fundamental de campaña, pero no ha terminado de mover esa aguja, y esa aguja hoy ese barómetro nos está indicando hoy que el potencial de triunfo de Boric es un poco más elevado, debido a que abandonó
ciertas posiciones un poco más radicales y comenzó justamente a hablar de un modelo similar al europeo en esa especie, entre comillas, de socialismo europeo o de centro izquierda europea. Yo creo que hablar de ideologías hoy está bastante desdibujado, a pesar de que en la mente del ciudadano todavía existe ciertas posiciones acerca de estas posiciones ideológicas fuertes, pero la realidad no es lo que termina dominando las políticas públicas que terminan implementando los presidentes. Sí, me gustaría que me brindara su opinión sobre lo que es un tabú y lo que pudiera ser una realidad. Se dice que Chile es uno de los países con una economía más estable, uno de los más estables de toda América Latina, y cuando los venezolanos con una profesión decidieron emigrar a Chile, muchos de ellos consiguieron oportunidades laborales dentro de su área, pero recientemente hay como una ola encabezada por algunos venezolanos y haitianos de casos de violencia, de robo, que ha dejado muy mal parada a la comunidad venezolana en Chile y esto ha generado una especie de xenofobia contra el venezolano. Entonces quisiera que nos brindara un poco su opinión acerca de la posición de la comunidad venezolana que actualmente hace vida en Chile y de si hay o no escepticismo acerca de estas elecciones, porque en la primera vuelta solo el 47% de las personas que estaban convocadas a votar lo hicieron. Entonces los especialistas dicen que ven con escepticismo esta segunda vuelta. ¿Qué piensa usted sobre esto? Mira, lo primero es que hay un importante tema relacionado con el crimen organizado transnacional. ¿Ok? Aquí hay una primer componente que ha afectado y hemos visto el caso de grupos armados no estatales que tienen vida y hacen vida en Venezuela y han comenzado a migrar y generar procesos de desestabilización o alianzas con otros actores armados no estatales por una parte o con crimen organizado por la otra en países como Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Y esto ha ido permeando hasta llegar por lo menos a Chile, ¿okay? Al menos de lo que se tiene registro. Primero por tema de tratar de controlar esos pasos fronterizos, pero segundo porque ante situaciones complejas derivadas del mismo coronavirus, se ha llevado, ha habido temas de pérdida de empleo, ha habido gente que ha entrado en una situación de desesperación y deciden no devolverse y han comenzado a delinquir. Lamentablemente, parte de los efectos de la globalización es que hay mucha gente que interpreta que la globalización es muy buena en materia de productos, en materia de comida, pero cuando tiene la persona que es de otra nación viviendo al lado de él, ya no me gusta la globalización. Y esto es parte del crecimiento de lo que hemos visto, al menos en la última década, en función de esos nacionalismos. Lo estamos viendo en Europa, se ha visto en Francia, se ha visto en Austria, se ha visto en Estados Unidos con unos bemoles distintos, pero fue incluso un eje importante de la campaña de Trump en el año 2015 y 2016. Se vio con Bolsonaro parcialmente, a pesar de que luego recogieron estos temas nacionalistas, y en el caso latinoamericano lo estamos viendo con fuerza recientemente en las elecciones peruanas, ¿okay? Donde eso fue uno de los issues de campaña importante y con actos de xenofobia importantes, y ahora en el caso chileno. El tema de la xenofobia, si lo habláramos aquí en materia de comunicación política, en materia de construcción de mensaje, si tienes un nicho al que puedas hablarle para convencerlo de que vote por ti y este es el trigger el disparador, va a haber gente muy inescrupulosa que va a utilizar esa fórmula para tratar de convencer a un votante que por ahora el mensaje le puede resultar atractivo, pero no es beneficioso para una sociedad que toda sociedad está construida sobre la base de la diversidad y sobre la base de los inmigrantes. En el caso norteamericano, donde tú estás, eso es un valor bastante claro de sus políticas públicas. Hay otras naciones que han avanzado esto, pero lamentablemente ahí primero empieza la xenofobia del que es natural, pero luego comienza un segundo fenómeno. Y el segundo fenómeno está asociado al primer venezolano, el primer migrante que llegó formado con educación y que ya se asentó o que puede haber tenido, haber llegado sin educación, etcétera, pero ha crecido en el país y comienza a rechazar a ese nuevo migrante que viene probablemente con menores condiciones económicas, que viene en una situación mucho más compleja que depende la mayoría de las veces de la seguridad social del Estado. Se ve en Colombia en las calles de Bogotá con mucha frecuencia, en Cúcuta, o sea, muchos venezolanos en situaciones bastante críticas, bastante vulnerables, que llevan a
la sociedad a voltear la mirada, a decir, esto no lo quiero, esto no es la globalización que a mí me gusta, este no es parte de la crisis humanitaria que yo quisiera atender, a pesar de que el tema de la crisis humanitaria no está en el top of mind de Latinoamérica para el caso venezolano, salvo del gobierno colombiano y parcialmente del brasilero. Entonces, habrá que ver hasta dónde esto termina siendo un disparador de la elección, una elección que bien dices, tiene un potencial de votación de menor al 50%, pero puede ser tradicional visto el problema importante que hay en el caso chileno con el descrédito de partidos políticos, pero también por un proceso constituyente que se está aspirando a una especie de reacomodo de todo el sistema de partidos. Sí, Osvaldo, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedir este segmento sin antes abordar el tema de Venezuela. Luego de las elecciones pasadas, han generado, digamos, como el avivamiento de algunas organizaciones políticas nuevas y quisiera saber si esto usted lo ve como una especie de nueva oposición tras las críticas por casos de corrupción que han señalado al gobierno interino. Es decir, hay una naciente ola de organizaciones políticas que pudieran representar a los venezolanos y a esta oposición? Mira, no, porque por ahora es parte de, hay cerca de 5 coaliciones que hacen vida o que adversan a Nicolás Maduro. Entre ellas, muchos de ellos ya están en escena, quizás el más evidente puede ser el caso del partido Fuerza Vecinal, pero Fuerza Vecinal son mismos actores, es parte de lo que yo llamo la Segunda Guerra Civil dentro de Primero Justicia. La primera fue Voluntad Popular hace algunos años, este segundo elemento tiene que ver con el crecimiento de liderazgos. ¿Okay? Que estuvieron desde el año 2017 y que lamentablemente no terminaron recibiendo ciertos apoyos del partido o el partido les quitó la alfombra. Lo que vamos a ver relativamente pronto en Venezuela es a ver, primero con el caso Barinas, porque hay un proceso de realineación importante de tanto de la Mesa de la Unidad y la oposición clásica como algunos partidos de la Alianza Democrática, que fue la tercera coalición más votada, a ver hasta dónde pueden llegar como la fuerza necesaria en esa elección convocada para el 9 de enero del año 2022. Y por otra parte, ver estos micropartidos que también han estado presentes en la escena. Lo que sí creo es que puede venir una crisis importante de liderazgo y esto permite un reacomodo de los liderazgos de cara al accionar político para el 2022-2023 al menos, sea bajo la figura de la Asamblea Nacional o sea bajo una nueva figura que pudiera emerger relativamente pronto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estábamos conversando con Osvaldo Ramírez, consultor político, que nos habla de lo que es noticia en Venezuela y en el resto de América Latina.